Bien, iniciamos un nuevo material de apoyo que se edita y se publica para los cursos que dicta el Departamento de Iniciación Social del Ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería UDELAR. En este caso vamos a ver los códigos generales de representación por carrera y los que corresponden a civil. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, ¿verdad?, los códigos de... Vamos a ver lo que corresponde a lo que se denominan estructuras livianas. Por estructuras livianas se reconocen aquellas que se construyen exclusivamente de metal, exclusivamente de madera, o una combinación de ambas, mixtas, metal y madera, y que pueden incluir otros, por ejemplo, pueden tener chapas de policarbonato, pueden tener partes de mampuestos, o sea, ladrillo, ticholo, bases de hormigón, puede tener, puede tener piedra, pero la estructura, básicamente, la estructura en sí misma es metal o metal y madera, o madera, como les dije. Ahora, antes de empezar este teórico, vamos a hacer dos aclaraciones. Los códigos más específicos para civil, que van a ser los de hormigón armado, los vamos a ver en las semanas que restan de aquí al final del curso. Por otro lado, estos códigos generales le corresponden a todos los estudiantes sin importar qué carrera realicen, lo mismo que los ejercicios que se les plantean, porque ya lo vimos a lo largo del curso que taller se dicta para todas las carreras, pero además estos códigos no son exclusivos de civil. Estos mismos códigos se aplican también para equipamiento, para representar equipos. En este caso, por ejemplo, yo les muestro una estructura metálica en un muelle, ¿verdad?, que su finalidad es el soporte de un puente grúa, ¿verdad? Como ven acá, no sé si alcanzan a ver acá el polipasto, el puente grúa, es el soporte, ¿verdad? Toda la estructura metálica es el soporte para el puente grúa para permitir, ¿verdad?, levantar y bajar la carga, en este caso en el muelle. Podía ser para un hangar, para un estacionamiento, para un techo, para una plataforma, podía ser para levantar los muros, podía ser también para la estructura, ¿verdad?, que soporta, en este caso, un depósito, que soporta una caldera, que soporta una bomba. Y estos códigos, repito, se aplican, y más exhaustivos y más detallados y con más complejidad y en mayor número que los que se aplican en civil, pero no hay códigos diferentes para representar un perfil normalizado o para representar un caño hueco o una varilla o las proyecciones ortogonales o indicar vistas o cortes. Son los mismos códigos de representación. Y en el caso de eléctrica, que va a realizar en potencia detalles constructivos, ¿verdad?, para, por ejemplo, amurar la instalación eléctrica o las cámaras de inspección, también aplican estos códigos porque eso se va a construir. En el caso de producción, que va a estar trabajando, por ejemplo, con los equipos o los procesos, o podría estar trabajando con la logística, como mostramos antes en el muelle, también va a tener que conocer estos códigos porque va a tener, ¿verdad? No los diseñará, no los calculará como van a ser los civiles o los mecánicos, pero sí los va a tener que conocer porque va a tener de pronto que meterlos, presupuestarlos o estar trabajando con ellos dentro de la planta industrial cuando realizan una reforma, una modificación, más allá del aporte del técnico específico en esa área, que será el civil, o si es un soporte del equipo, parte del equipo, el industrial mecánico, o bueno, o en el muelle podríamos también tener intervención, depende de lo que se estuviera realizando con el naval. Entonces, en este caso tenemos otra situación, estructura metálica, liviana, en la cual tenemos la escalera, tenemos la plataforma, que permite, en este caso, un depósito, abajo un taller. Tenemos el techo, que no sé si lo alcanzan a ver acá, ¿verdad? Perdón, en la anterior, el techo, acá, no sé si lo alcanzaban a ver. Voy a dar opciones de puntero, ahí está. Acá, no sé si alcanzan a ver el techo liviano. Bien. Y cuando vayan a facultad pueden observar un caso en facultad que es los entrepisos metálicos y las escaleras de los entrepisos metálicos. Pasamos ahora a ver acá específicamente ya un techo y la estructura de los pilares, los elementos verticales, que ya voy informándoles otra terminología, son reticulados, ¿vieron esta forma que tiene especial? Se llama reticulado,
¿verdad? Lo mismo que acá, la viga que aparece acá arriba, este elemento que aparece acá arriba, es reticulada por tener esta forma. Bien, la chapa y seguramente tengo una base de hormigón para su soporte. Pasamos a ver un caso más específico y seguramente ya sí de civil, como sería en este caso una estructura liviana, ¿verdad? Que combina mucho vidrio, policarbonato, metal, chapas, hormigón para la base, ¿verdad? Paneles interiores de yeso o de mampostería, de ladrillo, piedra, en los cuales acá esto podría ser una estructura para, bueno, un shopping, un teatro, eh, no sé, un espacio abierto, y seguramente acá sí intervengan directamente los civiles con arquitectos tal vez, con ingenieros eléctricos, con sanitarios para colocar la parte sanitaria, eléctricos para la parte eléctrica, implementar la eléctrica acá, o sea que hay una intervención de varias carreras en esos equipos multidisciplinarios y por lo tanto los códigos no son exclusivos el conocerlos de carrera de civil o de industrial mecánica o de agrimensura, como varios de ustedes han estado preguntando en el curso. Bien, ya que vimos este paneo, sabemos a qué, vimos varios ejemplos, sabemos de lo que estamos hablando y vimos en qué casos se lo pueden encontrar, vamos a empezar directamente más a lo específico, a los códigos. Acá tenemos la planilla que ya ustedes conocen, que es la planilla que vimos para agrimensura la semana pasada. Acá tenemos especificado civil, en donde en este caso los puntos nuevos o los datos nuevos que se incorporan, que habíamos mencionado la vez pasada, que son todos estos, y que en el caso de agrimensura no importaban, porque lo que importaba era el predio, las alturas, la forma, el área, a quién le correspondía esa propiedad, o sea, lo que llamábamos del linde, mensura y la propiedad, o sea, quién era el efecto de cada una de esas propiedades. Ahora en este caso no, porque eso se tiene que construir. Entonces, al tener que construirse a partir de estos planos, ya empiezan a tener que aparecer estos datos. Si bien vamos a ver en otro video, para que este no sea tan largo, cómo se edita el plano, se configura el plano, paso a mostrarles un plano de un ejemplo, ¿verdad? De un relevamiento realizado otro año, en el cual tenemos un techo que se estudia acá, y en este caso el techo, si ustedes observan, no está representado todo el local, como era en albañilería, en el ejemplo que manejamos, varios ejemplos en los cuales se representa todo el local, porque en este caso el resto del local no importa, porque estaría en albañilería, y lo que importa es ver cómo es ese techo y los detalles de ese techo. Entonces empiezan a aparecer, ¿verdad? Ahora que ya no es todo el local, sino que es solo el objeto, la plataforma o la escalera o el entrepiso o el techo, o la estructura del equipo, o la estructura del depósito, lo que represento. Y el resto del local, si está, como acá los muros, es como acá los muros es una referencia, pero en este plano no importa. Y es una proyección ortogonal nuevamente, en este caso son cortes, y tengo entonces dos cortes, el corte BB y el corte AA, como se indica acá, como se indica en este caso, ¿verdad? Para entender cómo es tridimensionalmente esa forma. Pero también empiezan a aparecer acá lo que se llama D1 y D2. ¿Qué es D1 y D2? A ese conjunto, o sea, a estas dos vistas generales o cortes generales, se le suma en realidad más datos, que es el detalle 1 en este caso, y el detalle 2, vieron que llamábamos de 1 y de 2, detalle 1 y detalle 2, donde ahora se pone la lupa, o sea, hace un zoom en mirar qué pasa en este punto y qué pasa en este punto para poderlo construir y poderlo entender. Entonces vieron que si miran la dimensión de la hoja, en esto se volvió a hacer un zoom, y acá, ¿verdad? Tenemos que ya tiene un título particular que es detalle 1 y acá lo que faltaría es decir qué es ese detalle. Y los detalles habitualmente son uniones. Es muy raro que no haya un detalle que no sea una unión, porque yo lo que quiero mostrar es cómo uno esos objetos. Si los uno mediante soldadura, mediante, no sé, rosca, atornillados, si los clavos, si los ato,
Si los machimbro, o sea, lo meto uno dentro del otro, si los pongo cola, los pego, o una combinación. Doy sus dimensiones, su forma, pero vieron que doy, acá aparecen dos cortes, en este caso, para el detalle 1 aparecen dos cortes. Además de la vista general del conjunto, que aparecían dos para poderlo entender, en el detalle 1 aparecen dos cortes. Y acá aparece corte horizontal. Ya no se llaman plantas, en albañilería los cortes horizontales eran plantas, planta baja, primer piso, entrepiso, azotea. Ahora acá ya no son plantas, se denomina corte horizontal, y los cortes verticales se denominan corte, ¿verdad? BB, corte AA, corte CC. En este caso, en el detalle 2, que es la unión, ¿verdad?, de esta situación, se hicieron tres cortes. Si ustedes miran, se hizo un corte, ¿verdad? Está mostrando las piezas, un corte horizontal y una vista y un corte vertical. O sea que el detalle 2 y el detalle 1 tiene a su vez cortes, y yo si quisiera estudiar y construir todo esto tendría que hacer detalles de cada uno de estos puntos de unión que fueran diferentes para poderlo construir. Bien, acá ya tenemos un cambio. En albañilería era proyección ortogonal sí, eran cortes siempre, pero con dos o tres era suficiente porque mostraba las dimensiones totales del local y de luego los huecos. Acá ya empiezo a dar más datos y ya necesito al conjunto darle el número de cortes o de vistas y a cada detalle su número de cortes o de vistas. Pasamos ahora entonces, acá les puse los tres aspectos que acabamos de mencionar. Avanzamos. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, acá en este caso nosotros lo que tenemos es el objeto que ustedes tienen en el teórico EVA, que es una pieza sola. Y en esta pieza sola yo voy a empezar a ver todos los códigos, que son 10 códigos que vamos a aplicar para la representación de esta pieza sola. Ni siquiera hay una unión de dos piezas, o no es una pieza tampoco compleja. Es un prisma con un hueco. Entonces, digo, bueno, ¿cómo la represento para que se entienda? Puedo hacer si quiero una perspectiva, pero yo tengo que dar, ¿verdad?, los datos, tengo que dar sus dimensiones, tengo que dar otros datos para poderla llevar a un molde, llevarla a construir, llevarla al lugar. Entonces digo, bueno, voy a hacer, en vez de un corte, voy a hacer un nuevo concepto que se aplica en este caso, que es una vista. Una vista es, y paso a mostrarles la vista, es cuando yo no corto la pieza. O sea, si yo la miro desde afuera y el plano de corte no la secciona, eso se denomina vista. Y entonces en este caso yo la estoy mirando desde acá afuera, porque decidí que la miraba de acá afuera. Recordamos que nunca miro las piezas desde abajo. Nunca miro un techo, la cubierta desde abajo y lo represento. Nunca miro una estructura de una plataforma desde abajo, una escalera desde abajo y la represento. Siempre se representan desde arriba hacia abajo, o desde los costados, o cortada, pero siempre desde arriba hacia abajo. Y en el caso de estructuras livianas. Entonces tengo la vista A, pero aparece un nuevo código que es cómo represento este espesor que yo tengo acá. Y para representar ese espesor, en este caso, aparecen las ocultas. Y las ocultas, entonces, este espesor que está acá me está representando este espesor, y este espesor corresponde a este espesor, ¿verdad? Esas líneas se representan con el mismo trazo de la vista, pero con trazo discontinuo, con el mismo grosor, pero con trazo discontinuo. O sea que el trazo discontinuo, que en albañilería lo veíamos cuando teníamos una proyección de algo solo en plantas, cuando había una proyección de algo que estaba por encima de mi cabeza, de la estructura o un hueco, o el límite de una plataforma, ahora, en este caso, no representa eso, sino que el trazo discontinuo puede aparecer en cualquier corte y es algo que está por delante de mi plano de corte o por delante de mi vista o por debajo de mi plano de corte o por debajo de mi vista. Otro cambio que no se daba en albañilería. En albañilería no teníamos vistas y el trazo discontinuo es diferente su contenido a
este caso. Bien, ¿qué necesito? Bueno, necesito acotarlo. Los trazos discontinuos, o sea, las ocultas, no se acotan. Se acota la dimensión total y yo escribo el número, como siempre, sobre la línea de cota y a la izquierda de la línea de cota. ¿Qué otro tengo que hacer? Bueno, tengo que ponerle un título. En este caso empiezo con una vista, porque no lo corto, y le llamo A, porque si no he usado la letra A, empiezo, sea en el conjunto o en el detalle, siempre empiezo numerando de nuevo por la primera letra del abecedario, la A. Pero ¿qué otro dato tengo que tener? Bueno, tengo que tener indicado qué objeto es ese. Entonces lo escribo con una flechita, lo escribo junto al mismo, y en este caso es uno solo, si tuviera más de uno indicaría todos, y por supuesto acá en lugar de las 3X voy a escribir pilar, voy a escribir viga, voy a escribir cercha, voy a escribir base, o pieza 1, como van a ver por ejemplo en mecánica, ¿verdad? O como van a ver en mecánica de pronto tuerca, rodamiento, biela. En este caso, ¿verdad? Si yo no sé, porque ustedes no saben, ¿verdad? Cómo pueden denominar eso, le ponen un número 1 y luego lo explicitan en la referencia, lo que ustedes creen que es, o lo que a veces no se puede escribir todo el dato acá, se pone en las referencias. Pero si no, se pone junto a la pieza y también se indica ahí el material y también se podría indicar las dimensiones. Si yo indico la dimensión junto acá, tengo que poner las 3 dimensiones. En este caso la altura, el largo y el ancho. O si fuera, yo con esta vista todavía no sé si es qué forma tiene, ¿verdad? Si yo no tuviera el 3D no sabría qué forma tiene. ¿Por qué no sabría qué forma tiene? ¿Verdad? Entonces con mucha más razón es importante indicar acá las dimensiones que me pueden estar orientando, porque en realidad esta representación se puede corresponder perfectamente con un cilindro de esa altura, de ese diámetro, con un hueco, ¿verdad? Y sería esta misma representación. O podría ser una U, donde yo corté acá con la línea roja, podría terminar la pieza, ser una U, que yo la estoy mirando en este sentido, y estaría viendo este mismo objeto, y también lo estaría llamando vista A. Entonces, nuevamente vemos que al ser tridimensional, con una sola vista o un solo corte no es suficiente, sea un conjunto o un detalle. Necesito otra. ¿Y esa otra cuál sería? Y bueno, en este caso la mejor, yo siempre hago la mejor de las otras posibles, la de abajo no puedo, las de alrededor y la horizontal, sería la vista horizontal. La acoto, y acá sí acoto, ¿verdad? Porque son vistos, los espesores que constituyen este hueco, que me dan la forma de este hueco o la dimensión de este hueco, y el hueco, vieron que no se le hace una cruz. Recuerdan que en albañilería los huecos, cuando eran vistos, si yo lo miraba hacia abajo le hacía una cruz, y era proyectado, trazo discontinuo. Ahora eso no se le hace hueco porque se está leyendo en la otra vista A cómo es, o, ¿verdad? Yo lo podía aclarar, ¿verdad? Mediante una nota, o ahora vamos a ver que haciendo otro corte. Vuelvo a identificar con el título y le llamo vista B y le pongo los nuevos datos, y si tuviera algún dato diferente, le aclararía algún dato diferente. Bien, si con estas dos vistas no fuera suficiente, o podía incluso sustituir una de ellas por otro, podría ser un corte. Entonces, el corte en este caso, ¿por dónde sería? Sería un corte, por ejemplo, por acá. Un corte por acá, que yo corto la pieza, y entonces lo que veo es, ¿verdad?, el rectángulo que se correspondería con esta línea punteada, porque estoy cortando la pieza por acá, ¿verdad? Y entonces aparece con trazo remarcado con un grosor mayor, las aristas, esta arista, que son las que corresponden al objeto atrás, y se hace un sombreado a la pieza o a la masa que es cortada, que es seccionada por el plano de corte.
vuelvo a indicar las dimensiones, en este caso sí se acota, porque yo estoy viendo el espesor cortado de la pieza, más la total, indico con un indico como siempre qué pieza es, qué material, puedo indicar de nuevo las dimensiones, e indico el título, que en este caso ya no es vista, sino que es corte. Y para no confundir, llamarle corte AA, cuando yo mirara la pieza se pudiera confundir, le asigno, a pesar de que es un corte, la letra siguiente a la última que usé, que fue B, para este detalle de esta pieza o de este conjunto, y le llamo corte CC. Entonces acá lo que uno debería pensar es, tengo dos vistas y un corte. ¿Son necesarios los tres o yo podía obviar alguna de ellas? ¿Cuáles son los dos mejores? Bueno, podría ser el corte CC y la vista B, podría ser la vista A y la vista B. Lo que es seguro que yo no podría solamente hacer la vista A y el corte CC, porque no se comprendería. Incluso porque yo no podría indicar en el corte, en la vista A y el corte CC, cómo están relacionados unos con otros. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, lo que les acabo de indicar ahora, que lo vuelvo a hacer aparecer, que es que yo tengo, además de poner los títulos, identificar los planos de corte. O sea, tengo que ver cómo en la vista A veo la vista B y el corte CC. El corte CC no lo puedo ver en la vista A porque está en un plano más profundo y no tengo forma de señalizarlo. Pero en la vista B sí, porque estoy mirando la pieza desde acá arriba. ¿Cómo miro en el corte CC la vista B? Bueno, la miro de la misma forma, estoy mirando también desde acá arriba. ¿Cómo miro en la vista B, en esta vista B, cómo veo, cómo indico cómo es la vista A o por dónde es que se ubica el plano de corte o el plano de vista A y el corte CC? Bueno, se indica la vista A, la indico de esta forma, y desde afuera, y el corte CC, similar a como era en albañilería, con las barritas de corte por fuera del objeto, y la flecha que me indica hacia dónde van mis ojos, y la letra que identifica CC y CC. Ahora, con estos tres, con este último dato, yo sí puedo identificar, sin tener la isometría o una perspectiva, o incluso teniéndola pero sin dificultades, puedo identificar fácilmente o relacionar fácilmente o con mayor facilidad para construir el 3D en mi cabeza y a su vez llevarlo a la realidad, puedo reconstruir, ¿verdad?, cómo es ese volumen. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, sucede que la vista A que yo marqué de acá, si yo la marcara de este lado, que estoy haciendo acá, que les estoy marcando acá, la vista A, sería lo mismo. Y el corte C, si yo lo marcara mirando de este lado, en este caso sería lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque la pieza es simétrica y entonces, en este caso, es simétrica en los dos sentidos, entonces, en este caso, yo podría indicar también los ejes de simetría, y el eje de simetría, si ustedes miran, ¿verdad?, es con raya punto. Para cualquier opción, las normas indican que los ejes siempre son raya punto. Vieron que las ejes de medianera, en agrimensura era raya punto, los ejes para ubicar los equipos, en albañilería eran raya punto, en mecánica vamos a ver que también, y en este caso también porque dijimos que estos códigos son similares, ¿verdad? Son parte de los códigos que aplica también mecánica naval y, bueno, y producción si representan equipamiento o diseñan o tienen que entender planos de equipamiento o de maquinarias. Entonces, ¿qué nos queda por ver? Bueno, hablamos de los materiales. Bueno, nos queda por ver de todos estos códigos que hemos visto hasta ahora, los materiales. El material acá yo lo marqué con un rayado a 45, con un sombreado, con un rayado a 45, ¿verdad? No está pintado de negro, está rayado a 45, porque, y esto sí es exclusivo de civil, ¿verdad? Se puede usar el rayado a 45,
como aparece acá, o hay tramas normalizadas, por ejemplo, como son estas, y como son estas, que se aplican, como en este caso que les muestro, ¿verdad? El corte de esta pasarela, donde acá tenemos, de este lado tenemos el ladrillo, de este lado tenemos la parte de hormigón, y acá aparecen códigos, que ustedes lo tienen, nosotros les damos la normalización, donde este caso es tierra, este caso es un material aislante, este caso es hormigón, este caso es madera en distintas secciones, todos estos que están acá son metales. Acá tenemos mampostería. Mampostería significa cuando, mampuesto es cuando algo yo lo agarro con la mano, como un ladrillo, un ticholo, un bloque, recibe el nombre de mampuesto, una teja, ¿verdad? Y tenemos ladrillos, ¿verdad? Y tenemos en piedra. O sea, cuando la pieza está cortada, entonces se acostumbra a representar, no vista, se acostumbra a representar solo cuando está cortada, como en este caso, vieron que acá, esta parte que estoy señalándoles, no sé si alcanzan a ver acá, les estoy señalando acá, está cortada, y esta parte del muro o del pilar está cortado. Acá el pilar, ¿verdad? Es de hormigón armado y sin embargo no está cortado, está visto y no se marcó la trama como es habitualmente. Puede suceder que yo no tenga código para ese tipo de material, o puede suceder que lo voy a escribir, como vimos la vez pasada, que lo iba a escribir acá o en las referencias. Entonces digo, bueno, no hago ese código, ese patrón, ese relleno, sino que directamente lo pongo 45 y lo indico hormigón armado, ladrillo visto, y le hago el rayado si está cortado, o lo dejo en blanco si está visto. ¿Qué pasa cuando tengo piezas de pequeño espesor? Bueno, cuando tengo piezas de pequeño espesor, como esta que le estoy marcando acá abajo, que son 2, 3, 4 piezas, es imposible hacer el rayado 45. Entonces lo que se hace, se pinta la pieza totalmente de negro, pero aunque están en contacto, porque seguramente estén soldadas, están en contacto, están justapuestas en contacto, se deja un blanco ficticio entre ellas. ¿Por qué? Para identificar que no es una pieza sola. Yo acá les voy a pasar el rojo, voy a intentar pasar el rojo entre ellas. Si yo todo esto lo tuviera relleno, se leería como una pieza de forma irregular, o si yo marcara que esta es una, esta es otra, o sea, repito, 2, 3, 4 piezas, no se sabría cuál es el límite de cada una de ellas. Entonces, para las piezas cortadas, cuando el plano de corte secciona, ya no se deja en blanco como en albañilería, se le aplica, además del borde de mayor grosor, se le aplica un código que puede ser normalizado, como son estos, una trama normalizada, rayar a 45 o darles, ¿verdad? Si son piezas de pequeño espesor, pintarlas de negro con un blanco entre ellas. Cuando tengo dos piezas, como aparecen acá, ¿verdad? Que están justapuestas, o sea, que están unidas, pero son diferentes, además de poner la arista que marca que son dos piezas diferentes, las rayo a 45, pero en sentido diferente. O sea, este caso que les estoy remarcando acá abajo. Bueno, ¿qué es todo lo que hemos visto hasta ahora, nada más que con esa pieza que era un prisma con un hueco dentro? Bueno, son estos 10 códigos que acabamos de ver, que ustedes ya los conocen, pero tienen que recordar que se tienen que aplicar. Represento el conjunto y un detalle o detalles, o sea, estudio parte de ellos, acá veo el conjunto y veo que voy a estudiar el detalle, ¿verdad? Que aparece acá, el detalle 6, y acá voy a estudiar el detalle 2, y seguramente acá voy a tener otro detalle más. Bueno, el conjunto de detalle. Lo hago a través de proyección ortogonal. Tengo que decidir el número de cortes o de vistas solas, o de cortes solos, o mixto, que yo hago. 2 mínimo, porque son objetos tridimensionales. Tengo que indicar con un título cuál es ese corte o esa vista, y luego identificarlas entre ellas, los planos de corte o donde miro la vista. Tengo que indicar las ocultas de la pieza. Tengo que indicar las piezas cortadas.
tengo que indicar los materiales, tengo que acotar, y si corresponde indicar eje, el eje. Seguimos. Tenemos el mismo detalle, el corte de la pasarela, que recién vimos, ampliado acá, y lo que importa acá es que ustedes observen, ¿verdad?, la escala a la cual se está representando. Y vieron que acá les dice que la escala es 1:20, ¿verdad? Les dice corte BB, les dice a qué corresponde, ¿verdad? Hay un corte BB, quiere decir entonces ya me está diciendo que hay otro, que hay un corte AA, que podrá ser un corte longitudinal mirado de acá, o capaz que es un corte horizontal mirado de acá, o capaz que es un corte por acá, o capaz que lo corta por el medio, no sabemos si tenemos esto, acá no está indicado, ¿verdad? Como debería estar para poderlo comprender, pero lo importante a lo que voy ahora, si bien después lo vamos a ver más en los planos, es que la escala ya no es 1:50, 1:75 y 1:100, es 1:20, ¿verdad? Yo esto ya lo estoy representando con un zoom, con una mirada donde yo empiezo a ver detalles, ¿verdad? Como son la forma de las piezas, que ninguna de estas que yo estoy indicando acá hubiera sido posible mostrarlas e indicar todos estos datos que estoy indicando. ¿Se acuerdan los materiales, decir cuál es la pieza, dar sus dimensiones como el acotado? Ninguno de estos datos hubiera sido posible si yo lo hubiera reducido 100 veces, 50 veces o 75 veces. Entonces ya acá pasamos a ver las escalas que también cambian y tienen una reducción menor, se reduce menos veces, el objeto real se divide menos veces para obtener la imagen en la representación en el estudio. Bien, pasamos a ver ahora el detalle 6. Detalle 6 vieron que ahora ya pasó a otra escala, pasó a ser escala 1:10. O sea, ya no se redujo 20 veces, sino que se redujo solamente 10 veces. Y el detalle 6 pasa a tener un corte transversal A y un corte longitudinal B. O sea, el corte anterior, vieron que era el corte BB de la sección de toda la pasarela. Y había un corte AA, seguramente de la sección de toda la pasarela, que era el conjunto. Ahora ese conjunto, en el detalle 6, que es la unión de la fijación, o sea, de cómo yo uno un perfil normalizado, que ahora lo vamos a ver 12, en la estructura del comedor. Y vuelvo a identificar, tengo que hacer nuevamente dos cortes o dos vistas, y llamo corte transversal A y corte longitudinal B. Y acá, ¿verdad? Ahora vamos a ver, aparecen ocultas. Acá tengo, por ejemplo, esta línea, es una oculta, ¿verdad? Y empiezan a aparecer nuevamente las cotas, empiezan a aparecer los datos de cada uno de esos objetos que yo tengo representados. Y lo que es fundamental, además del título, que en estos casos están escritos arriba, pero ¿se acuerdan que la norma dice abajo? Pero bueno, está arriba, y igual lo comprendemos, eso no quita que no lo comprendamos, lo que importa es que esté identificado, aparece la identificación de por dónde está el plano de corte BB, o sea, desde dónde se mira en el corte AA la representación del corte longitudinal BB. Y yo lo podía mirar en el sentido como está, o la otra sería en este sentido. ¿Por qué yo sé que es en este sentido, como está indicado acá? Bueno, porque empiezo a ver que esta línea es oculta, y yo esta línea, ¿verdad? Si fuera mirado este sentido, la tendría que tener llena, y todo este objeto estaría quedando detrás de toda esta masa. Por lo tanto, no lo vería como lo veo acá. Esta doble línea, este punto y este punto, se corresponden con este y este. Entonces ahí, ¿verdad? Si no me lo indicara sería más difícil, pero yo podría darme cuenta de cómo se mira el corte BB, repito, en el corte transversal AA. Y a su vez en el corte longitudinal BB hago lo mismo con el AA. Indico si se mira del lado izquierdo o del lado izquierdo, o del lado derecho. ¿Por qué sé yo que se mira del lado derecho? Bueno, porque tengo nuevamente la línea discontinua,
que es esta línea, y tengo este perfil, ¿verdad? Que aparece acá, esta forma que aparece acá, ¿verdad? O el inserto, el perfil normalizado, la saliente de la viga, vieron que acá me indica perfil normalizado 12 y acá me dice perfil normalizado 12. Quiere decir que si yo me paro y mi ojo mirara, estoy dibujando acá mi ojo, estoy dibujando acá mi ojito, si dibujo mi ojo acá y mira, ¿verdad? En este sentido, mira, en este sentido, ¿verdad? Mi ojo, mira, hacia allá, yo tengo que este perfil, si se lo imaginan, está a mi izquierda. Y acá está justamente a la izquierda. Y el punteado está en algo oculto. Por lo tanto, tiene que estar a la derecha y acá está justamente a la derecha. Bien, continuamos. Pasamos ahora que además de eso hago otro detalle y hago el detalle del inserto. ¿Qué era el inserto? Bueno, el inserto era este objeto que yo tenía acá que me permitía soldar el perfil a todo este volumen de hormigón. Entonces, acá fíjense que acoto el inserto, lo dibujo, le hago nuevamente vista A, vista B, indico la vista A, indico la vista B, acoto, ¿verdad? Y doy más datos, y ya ahora la escala a la que represento esto también, o la proporción si fuera mano alzada, ya es haciendo una reducción aún menor de lo que hacía en el otro caso, porque en el otro caso yo todos estos datos, 4, 7, 14, 3, 15, yo en el anterior no los podía dar acá. Yo no podía acotar todos esos datos acá y mostrarlo, porque no se veía tampoco, mostrarlo como lo muestran este otro. Seguimos. Bueno, ¿qué pasa? Ahora ya vimos entonces las proyecciones ortogonales, las ocultas contra su discontinuo, las piezas cortadas, la indicación de los cortes, el número de vistas, la necesidad de los ejes. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un acotado. Bueno, tenemos entonces que se va a acotar, se puede acotar en centímetros, como aparece acá, pueden aparecer como acá espesores en pulgadas, o también les podía aparecer un espesor en milímetros, pero centímetros es correcto, y vieron que es centímetros y la precisión es hasta centímetros. No hay precisión en el caso de la pieza hasta milímetros, porque sería muy difícil poderla construir y decir 25 milímetros con, 25 centímetros, perdón, con tantos milímetros. Y cuando voy a ubicar, como en el caso de la chapa, acá abajo, voy a ubicar estos tirantes en el total de la cercha, ahí los acoto al medio del mismo, o sea, a eje. Yo no hago, voy a ver si lo puedo dibujar acá para ustedes, si este es la correa, el tirante, ¿verdad? Que estaría cortado, por lo tanto tendría un grosor mayor y trazos a 45, y si fuera de madera, la trama correspondiente a madera. No lo acoto de este punto a este punto, sino que lo acoto al medio de la pieza, porque la pieza la voy a traer, la pieza a este medio, esa con respecto a la otra, porque la pieza la voy a traer ya, no la voy a construir en este caso en el lugar, sino que la voy a traer prefabricada, la escuadrilla de madera, el perfil, el caño, para ubicarlo en esta otra. O sea que acá hay dos conceptos. El acotado, la ubicación se acotan, se colocan las dimensiones, puedo acotar en centímetros, ¿verdad? Porque no estaría mal, y en metros, como acá, tampoco estaría mal. Acoto al medio de la pieza cuando es una pieza que ya viene para colocarse, construida, y si no, doy las dimensiones totales, como en este caso, de la pieza. Los números siempre se escriben, como venimos insistiendo, sobre la línea de cota y a la izquierda de la línea de cota. ¿Qué pasa ahora con, pasamos a ver algunas piezas normalizadas, para ir terminando? Tenemos entonces códigos de representación normalizados, en este caso para piezas normalizadas. Y esto es lo que se llama perfiles normalizados, que permiten construir, por ejemplo, como aparece acá abajo, uniones para la estructura de un techo, para la estructura de una plataforma, de un equipo, bueno, de todos los casos que vimos.
Estos perfiles vienen en acero, en hierro fundido, pueden venir en chapa doblada como acá, que ya tienen una forma con más doblada, justamente estas piezas, para permitir darle resistencia al tener menor espesor que estas otras. Pero todos se denominan perfiles normalizados. Quiere decir que si yo conozco, yo voy y compro esa barra, ¿verdad? Esa viga, esa barra de perfil normalizado, y yo ya sé, a partir del dato, un catálogo del fabricante, las dimensiones que va a tener y otros datos más que van relacionados con su resistencia, cada cuánto necesita apoyos, etc. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros en el curso? Que ustedes identifiquen cómo se representa. Entonces, la P significa perfil, la N significa normalizado. A continuación, estos dos datos van a depender de la forma que tenga, y es la sección, puede ser una C, puede ser una H o doble T, puede ser una L, puede ser una T, y el número va a ser la altura que tenga, o sea, esta dimensión que tenga, que se denomina la altura que tiene el perfil, o sea, esta dimensión que tiene acá, que es el alma. El ala es esta. Esto es un ala, estas son alas, esta es ala, esto es ala, y estas son alas. El alma, repito, es esta, el alma es esta, el alma es esta, el alma es esta. El alma en este caso es esta, esté el perfil en horizontal, acostado, esté el perfil de acuerdo como sea que se vaya a ubicar en el diseño, pero el alma siempre es esta dimensión, puede tener alma y ala iguales, pero digo, el alma puede ser, es esta dimensión, y este número va a corresponder entonces con este largo del alma. Entonces tenemos que la P es perfil, el AN es normalizado, la L identifica la sección del perfil y el número que viene último está identificando al perfil, además de su sección, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil que voy a usar? Bien, pasamos ahora a ver el caso de un perfil C, como tienen ustedes ya más específico el ejercicio, ¿verdad? El caso de un perfil C, ¿verdad? Y el caso de un perfil I, que es este. Yo me voy a detener en el I y voy a dejar el C porque es el ejercicio de ustedes para que también lo resuelvan. Entonces, lo que importa primero es ver la escala. Vieron que ya la escala es 1,10. Este caso es un perfil normalizado I10, o sea que esta altura del alma es 10. Las alas van a venir según catálogo, ¿verdad? Esta dimensión. Y acá yo tengo una vista C, si lo mirara de afuera, o podía ser un corte C, en el cual veo la sección, o sea, la forma de la I o de la doble T. Luego tengo una vista A. La vista A es como se indica acá, en esta posición, o sea, lo estoy mirando desde acá. Y que veo un rectángulo, pero tengo la doble línea, ¿verdad? Discontinua, que corresponde a este espesor que se estaría proyectando acá arriba en ese rectángulo. En el caso de la vista P, lo estoy mirando de este lado, o podía ser también de este lado, ¿verdad? En este caso era como el prisma, y acá lo que veo es este espesor y este espesor, veo el rectángulo del borde, pero después veo este espesor y este espesor que se corresponden con el ala y el ala vistas del perfil. Le llamo A, le llamo B y le llamo C o corte CC. Identifico en esta el A y el B, que repito, podía ser de este lado, o la B podía ser también de este lado. Basta con que yo lo identifique de un solo lado, ¿verdad? Y faltaría identificar en la A el B y el C. El B en la vista A es de acá. O podía ser de acá, como dijimos. Bueno, depende cómo yo lo indique acá, ¿verdad? En este, si lo indico de acá, va a ser esta la correcta. Esta va a ser la B. Ahora, la vista A es en sí misma, y la vista B sería entonces, perdón, esta es la C,
No, dije bien. Esta es la B, me falta identificar la vista C, o sea, esta vista. Y la vista C, entonces, es una vista de acá, de acá, de acá, de acá. ¿Por qué es de acá la vista C? Bueno, porque yo la B la puse a la izquierda y acá la B la indiqué también a la izquierda. Bien. En este caso, en la vista B, ¿cómo identifico la vista A? Bueno, la vista A es desde acá y la vista C está mirando desde acá. En el caso del perfil normalizado C, sería similar, ¿verdad? La representación de las vistas en cuanto a la posición, a los trazos discontinuos, a la identificación con los títulos y a la identificación de las vistas, cada una en ellas. Recuerden que esto tiene escala porque está dibujado, ¿verdad?, con herramientas técnicas. Si ustedes lo dibujan como relevamiento, a mano alzada, no pueden ponerle escala, es sin escala. Indico las unidades si lo acoto, si lo acotara, pero es sin escala. Bien, si no sé qué tipo de perfil es, no, le pongo un asterisco, ¿verdad? Le pongo PNC y escribo un asterisco, o PNL o PNI, escribo un asterisco, indico que no se da ese dato. Bien, no indico acá las vistas ni los cortes porque, bueno, ustedes lo dejo para que ustedes lo razonen y lo realicen. Lo último que les digo es esto que aparece acá. Vieron que acá aparece la sección, en cada uno de los casos está apareciendo la sección del perfil. Bueno, esto se acostumbra a representar en la pieza y a partir de allí sacar la flechita y escribirle que es el P. No sé si voy a poder escribir con este punto, con esta puntera, el PNI y ponerle el dato. Es la sección, o sea, yo rebato, corto el perfil y lo doy vuelta. Y lo miro, lo mismo acá, el perfil, y acá es lo mismo, y acá es lo mismo, y acá es lo mismo. Se hace cuando le escribo, como le escribí acá, ¿verdad? Junto el, el dato del perfil, porque si no puede confundirse con una pieza que estuviera allí de pronto, que estuviera allí soldado, que estuviera allí acoplada, que estuviera allí justapuesta al otro perfil. O sea que si ustedes no lo ponen, a los efectos del curso no va a estar mal en estos primeros ejercicios. Pero pueden encontrarse el día de mañana con este esquema o con este dato que es de visualización. Esto en realidad no existe, es nada más que para remarcar esta sección, que es un perfil normalizado con esa forma, con esa sección. Pasamos ahora a ver, en este caso, pasamos a ver acá lo que es un detalle con una sola vista, ¿verdad? Acá tenemos un detalle, una cumbrera, un techo con una sola vista. Es similar al caso del ejercicio 2, donde se les pregunta qué otras vistas, ¿verdad? Se les podrían ustedes llegar a decidir qué otras vistas se podrían, o cortes se podrían realizar. Entonces, seguro que yo con esta sola no voy a conocer, ¿verdad? Porque no voy a saber cada cuánto, por ejemplo, estoy colocando estos elementos que me permiten unir, ¿verdad? El perfil I con la chapa, perdón, mediante el perfil I a esta viga o correa que está acá, que es un perfil normalizado C. Bien. Entonces, necesito otra vista u otro corte. Si yo lo representara desde acá arriba, ¿qué sucedería? Bueno, que la chapa me estaría cubriendo todo lo que está abajo y justamente a mí me interesa ver. Lo puedo representar punteado, oculto, pero estaría complicándome porque solo podría representar los límites del perfil. Si ya empezara a representar esta oculta y las otras ocultas, habría líneas que se entrarían a superponer unas con otras y seguramente no se comprendería. Podría ser desde este punto horizontal si yo, por ejemplo, no lo representara sin la chapa, o la chapa la representara sin la chapa. Pero si existe la chapa y me interesa ver las chapas, ese no sería un buen corte.
Entonces, un corte correcto podría ser esta vista transversal, que podría llamarla AA, este corte transversal, porque la cumbrera está cortada, este corte transversal, y por ejemplo, un corte en este sentido, donde yo lo estaría viendo longitudinalmente, o un corte en este sentido, donde yo lo estaría viendo longitudinalmente. Bien, acá tenemos entonces señaladas cuáles serían, razonando, las dos mejores vistas. Nunca la que hay objetos, o trato de evitar siempre la que hay objetos que me estén ocultando o tapando otros objetos. Paso ahora a explicar un poco este detalle. ¿Se acuerdan que esta era la pasarela total? Y acá aparece el detalle 2 que, ¿verdad?, tienen ustedes para razonar. Bueno, en este detalle está todo marcado ya, los cortes están bien, no hay que dibujar nada, ¿verdad? Ya está indicado el perfil normal I, el perfil normalizado I, el perfil 8, el perfil 8, el varal del separador, ¿verdad? Acá está, esto es variable, esto significa variable, esto significa que esta altura va a ser variable. La soldadura, ¿verdad? Ustedes tienen un teórico de soldadura, ¿verdad? Acá está representada la soldadura, toda la soldadura está representado allí. Yo acá no me voy a detener en soldadura porque tienen el teórico muy claro de soldadura. Tienen acá, en este recuadro, tienen identificado cómo es el separador en chapa, es nada más que aislar este objeto, ¿verdad? Acá y mostrarlo. Y lo que se les pide acá es, bueno, que si no tuvieran el título, ustedes escribían el título. Si tienen el título y ya tienen el título escrito, no es necesario escribirlo, pero falta que identificar si este es, por ejemplo, A y este es el B, cómo en este A yo veo el B. En otras palabras, si lo estoy mirando, por ejemplo, si lo estoy mirando de acá arriba, si en una locura y mal lo estoy mirando de acá abajo, si lo estoy cortando de este lado o si lo estoy cortando de este lado. Y acá hablo de corte porque vieron que la viga está cortada, continúa. O sea que si fuera del lado izquierdo o del lado derecho sería corte. Si fuera de arriba sería vista. Bien, y ahí yo empiezo a mirar, a ver el perfil normalizado, cómo lo veo, cómo está con respecto a este, y bueno, empiezo a ver si es la que está superior, de arriba, de izquierda o derecha. Y lo mismo hago con la B. En la B, o sea, en esta otra, digo, bueno, a ver cómo se mira. En esta, la A. Se mira de acá arriba, se mira de la izquierda, se mira en un corte de la derecha, se mira cortando por parte de la pieza, se mira cortando por acá, ¿verdad? Se mira, bueno, eso es lo que acá estaría faltando identificar, por ejemplo, porque los restantes datos están completos. Y esto, nada, esto no es necesario indicar nada porque es un dato que me permite entender cómo es esto. Bien, y terminamos entonces de hacer este paneo. Con los estudiantes de civil veremos códigos de hormigón armado, específicamente con ellos, un paneo de códigos de hormigón armado, pero les recuerdo a los demás estudiantes que códigos de mecánica, la semana que viene vamos a ver mecánica naval y producción, vamos a retomar estos códigos, vamos a partir de estos códigos y de estos 10 conceptos y vamos a agregar otros conceptos más como el de secciones, piezas continuas, piezas de sección irregular, movimiento y otros datos más, rosca, ¿verdad? Que en civil no se acostumbra a representar las roscas, rosca vista, rosca oculta, pero tomando como dato este inicio que acabamos de ver ahora, y también tener en cuenta esta representación de datos constructivos para eléctrica y para, también para sanitaria. Bueno, muchas gracias. Dejamos por aquí el video.